Lorca. Tiene la palabra diputado Díaz. Gracias, presidente. Yo quisiera partir adhiriéndome plenamente a lo que ha dicho el diputado Matías Walker y aprovechar este proyecto, que por cierto vamos a respaldar y aprobar y comprendemos su sentido de urgencia, para tratar de decirle a los demás diputados y diputadas que esta puede ser una buena oportunidad para comprender racionalmente lo que está en discusión en un proyecto que está en el orden del día de hoy, que tiene que ver con la reforma constitucional que consagra en la Constitución los derechos de la infancia. Porque acá recogimos nuevamente el principio de autonomía progresiva. Y bien decía el diputado Matías Walker que en el proyecto que crea el nuevo Servicio de Protección Integral a la Infancia, que el Ejecutivo envió con la firma del presidente Piñera, el ministro Hernán Larraín que nos acompaña, el ministro Blumel, del ministro Larraín Felipe y de otros más, del ministro Alfredo Moreno, recogía en su artículo 3 o 4 el principio de autonomía progresiva. Lo recogía expresamente en el proyecto del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y fue aprobado por unanimidad por la sala de la Cámara de Diputados. Y fue aprobado por unanimidad en general en el Senado de la República. Que en el proyecto del Sistema de Garantía de Derechos Fundamentales fue el ex senador Alberto Espina, hoy día ministro de Defensa, quien incluyó una definición de autonomía progresiva en ese texto legal. Es decir, y hay más de 8 leyes vigentes que reconocen explícitamente el principio de autonomía progresiva, que nada tiene que ver con quitarle a los padres el derecho de guiar y orientar la vida de sus hijos, sino simplemente reconocer, como lo ha hecho nuestro ordenamiento jurídico, que la mayoría de edad, la adultez, por decirlo de alguna manera, no es un acto mágico que ocurra cuando se cumple una fecha determinada, sino que las personas vamos evolucionando. Y después de adquirir la mayoría de edad, que es una convención social y jurídica que dice a partir de tal fecha, tú dejas de ser menor de edad y adquieres otros derechos y otras posibilidades. De hecho, sigue desarrollándose de manera sostenida en el tiempo hasta que nos morimos. Y hay que entenderlo así. ¿De qué se trata esto? Simplemente de entender que a un niño, a una niña, a un adolescente debe considerarle en función del nivel de desarrollo que tiene. Eso, por ejemplo, es lo que permite que haya responsabilidad penal adolescente, que haya un estatuto penal específico para niños, niñas y adolescentes, en este caso más bien para adolescentes. De 14 a 16, 16 a 18 es distinto lo que establece la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que está vigente en Chile desde hace 12 años, porque se les reconoce una autonomía progresiva, pero distinta, porque no es lo mismo el nivel de autonomía y de conciencia respecto a sus actos de un niño o una niña de 14 que de un niño de 17 o 16. Entonces, yo digo, y esto está incorporado acá, quiero que lo sepan, que incorporamos una indicación que hace expresa mención a los principios de la ley, por tanto aquí vamos a votar también el concepto de autonomía progresiva. Y me parece importante, insisto, aprovechar este debate para tratar de despejar mitos, de despejar fantasmas, de no entender las cosas como no son, porque no hay detrás del concepto de autonomía progresiva, como de ninguno otro de los principios que guían la ley, que estamos modificando, porque la ley de entrevistas videograbadas también hace explícita referencia, expresa referencia al principio de autonomía progresiva. Y también fue aprobado por unanimidad por esta Cámara de Diputados. Y también fue aprobado por unanimidad por el Senado de la República. Entonces, yo los invito a que ojalá esta discusión nos permita, cuando llegue el momento de discutir la reforma constitucional, enfrentarla sin fantasmas, sin leyendas urbanas ni mitos que nada tienen que ver con la realidad, que nada tienen que ver con lo que se está discutiendo. Y aprovechemos ojalá esa oportunidad para coronar el esfuerzo que hemos hecho como Estado por la deuda que tenemos con niños, niñas y adolescentes, con la consagración constitucional de los derechos de la infancia, del mismo modo en el que esta Cámara de Diputados, a instancias del Ejecutivo, y con la unanimidad de esta Cámara de Diputados también, aprobó una reforma constitucional en materia de igualdad entre hombres y mujeres, porque hemos utilizado el mismo principio. ¿Por qué se hizo respecto de mujeres? Porque es un grupo vulnerable, porque es un grupo, no vulnerable, donde hay discriminación histórica, atávica. Y parecía importante, sin perjuicio que la Constitución habla de que le reconoce los derechos a todas las personas, y se incluye hombres y mujeres,
hay una situación de discriminación histórica respecto de la situación de la mujer en todos los planos, sin excepción. Entonces, cuando aprobamos esa reforma constitucional, lo que quisimos no es decir que las mujeres no son personas, quisimos reconocer la deuda que el Estado y la sociedad tiene con más de la mitad de los chilenos y de las chilenas, de la población de este país, que viven en una condición de discriminación estructural. Y lo mismo es lo que se busca hacer respecto de la infancia y de la adolescencia. No es permitir que un niño vaya y demande a sus padres para que lo cambien de colegio. No es permitir que un niño vaya y demande a los padres para irse de la casa. No se altera. Por el contrario, la misma reforma constitucional, yo sé que estoy hablando de otro proyecto, pero quiero aprovechar la oportunidad porque sé que este es un tema que ha generado polémica, no se altera en lo absoluto el deber de guiar y corregir y orientar a los hijos. Se acaba de aprobar en Francia un proyecto bien interesante que prohíbe la corrección física de niños y niñas, que estaba permitida por la familia en la ley francesa, no así por el sistema educativo. Entonces, este es un proyecto que viene a resolver un problema que es urgente, pero que nos sirve también para poder hacer una reflexión más global y ser coherente con lo que hemos hecho antes. Ser coherente con lo que hemos hecho antes. Y no comprarnos cuentos, no comprarnos leyendas, porque si algo tenemos como deuda pendiente como país es precisamente lo que hemos hecho por los niños, o lo que hemos dejado de hacer, o lo que hemos hecho con niños y niñas, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero también aquellos que se encuentran bajo alguna medida relativa a la responsabilidad penal adolescente que rige en nuestro país de hace muchos años. Así que voy a aprobar este proyecto, es urgente, es necesario, es una norma más que va en la dirección de proteger en una condición bien específica y bien particular y bien dura, bien difícil, como es evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes, y ojalá nos sirva para reflexionar respecto a ese otro proyecto y podamos alcanzar un acuerdo tan importante como el que yo creo debiésemos lograr. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Díaz. Corresponde ahora